Mañana en curso nuestra edición 217 de Superando Nuestros Límites, en gran gozo, con gran esfuerzo y en la esperanza de que sea de provecho para nuestras vidas. En todo caso, en el nombre del Cristo, en su gracia, en su misericordia, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que así vuestra vida sea plena de prosperidad. Amén. Continuando ya en nuestra edición 217 de Superando Nuestros Límites, debemos conectar nuestra mente y redireccionarla en un propósito, que es nuestra vida. Debemos detenernos de esta mecanicidad, de este automatismo existencial en que navega nuestra vana existencia, y revisemos nuestro norte, nuestro horizonte, nuestras coordenadas de viaje, de tránsito. Y en este instante evaluemos, valoricemos el estado en que nos encontramos aquí ahora. Es decir, nuestro nivel de ser. ¿Qué hay de nosotros? Claro está que la mente responderá con un sinfín de respuestas, según el acondicionamiento de nuestra conciencia embotellada en ella misma y en el yo. Entonces las respuestas inmediatas vendrían del yo, a través de la mente. Sin embargo, deberíamos ser más profundos y en este instante ser más pacientes y serenos, e invoquemos a nuestro ser, a Dios Padre dentro de nosotros, en el nombre del Cristo íntimo, el nuestro. Y Él nos auxiliará. Y en esa profundidad, en esa serenidad, en esta valorización, en este psicoanálisis, nos daremos de cuenta que es vana nuestra vida porque la hemos perdido y se nos está perdiendo, en el sentido y concepción de que no la cristalizamos, de que no la creamos, de que no permanece en nosotros, de que no hemos hecho dentro de nosotros un núcleo, un centro permanente de esa vida. Y entonces ella llega a nosotros por efusión del ser, por emanación de la gran fuente de vida que viene de la luz, de allí donde la luz se encuentra, y decantada o emanada de esfera en esfera luminosa, llega a nosotros. Y al llegar a nosotros, llegas internamente como un impulso, y que física y químicamente la recibimos como una expresión hormonal, es decir, como una acción dinámica celular, nerviosa, que contiene en sí ese impulso, pero que ha llegado al cuerpo físico, y por tal es hormonal, es decir, es dinámica o excitante. Hormona significa excitar, en el sentido dinámico o dinamizante de acción, de despliegue, de direccionalidad y de propósito. Entonces, la vida no solamente física, químicamente o psicofísicamente, no, sino que más profunda y abarca una multiplicidad espacial y especial, repito,
espacial como espacio múltiple y perfecto, y expresial a nivel de expresión, de manifestación de cada uno de esos niveles multidimensionales. En pocas palabras sería lo emocional, lo instintivo, lo causativo, lo volitivo, lo ensoñativo, lo aspirativo, la movilidad, etcétera, 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 lo pensante, etcétera. Entendido esto, la vida en sí, como deviene de la fuente originaria del Logo o de Dios, llega a nosotros al fin. Pero si nosotros no estamos atentos en esa percepción, en esa aprehensión como estado consciente interno, dijéramos de receptividad, en recuerdo de sí o en un estado de conciencia superior, ella se desvanece. Es decir, le sucede como al alcohol, que en lo que lo destapamos o lo vaciamos, él se evapora. Es decir, se pierde, no se cristaliza. Así pasa con nuestra vida realmente, o dijéramos en nombre de la verdad. El trabajo consistiría entonces en hacer posible, hermanos, hermanas, que esa vida permanezca en nosotros, que no se evapore, que no se volatilice y que no se pierda, sino que quede dentro de nosotros como un alma, es decir, almacenarla dentro de nosotros. Para ello necesitamos comprender la sabiduría crística, que es la que nos devela en su espíritu de sabiduría y de inteligencia crística cómo lograrlo. Y esto realmente es el misterio crístico-gnóstico que establece el Evangelio. Es decir, cristalizar el alma. Quien la cristaliza, la salva. Por el contrario, quien no la cristaliza, se pierde. Ahora bien, como el tema es de salvación y varias veces hemos compartido este tema, quiero connotarlo en esta mañana en otro alcance. Es decir, dándole un alcance mayor de expresión y de entendimiento para que así nosotros profundicemos en esa dirección, claro está, al nivel de los procesos crísticos y lo que mencioné en el pasado programa 216 o edición 216 de Superando Nuestros Límites, lo relativo a los vehículos crísticos educacionales o de difusión en el mundo, cuáles fueron Mahayana, Hinayana y Vajrayana. En este caso, estamos mencionando a esos vehículos, pero sin su nombre. Es decir, solamente quiero contextualizar el nivel de profundidad vajrayánico de lo que estamos hablando, que es el aspecto esotérico del asunto, es decir, el nivel real, el nivel iluminado de la sabiduría. Esa enseñanza se las develó el Cristo directamente a sus apóstoles, porque si no, no fueran logrados ser apóstoles. También se lo develó a algunos de sus 70 discípulos directamente. Muy especialmente al discípulo de mayor desempeño, dijéramos, o de mayor desarrollo, que era Judas Iscariote.
Ahora bien, dentro de nosotros está simbolizado todas esas partes del ser, porque en el vehículo brahmánico del cristianismo gnóstico verdadero, encontramos nosotros que cada ser, personaje o históricamente descrito en la Biblia, tiene dentro de nosotros una acción potencial o latente, metafóricamente hablando. Un ejemplo, el Cristo Jesús, Yeshua Ben Pandira, nuestro Salvador, que es histórico, pero que también es atemporal, que también es cósmico, está simbolizado dentro de nosotros, de hecho y en realidad, por una parte de nuestro ser, que se conoce como el Cristo íntimo o el Yeshua interior, que hay que autorrealizar, sí, que hay que perfeccionar, sí, que tenemos que realizarlo dentro de nosotros a través de la gran obra, a través de nuestra vida, pasión y muerte individual, sí, ese es el verdadero valor del vehículo tántrico o brahmánico del cristianismo, y que, vuelvo a repetir, se devela a la humanidad a partir del año 1948. Entonces, siendo así, debemos cristalizar la vida, y ese sería el propósito. Esto es semejante a lo siguiente: cuando a nosotros se nos olvida algo o se nos pregunta por algo que se nos dijo, generalmente ocurre de que eso es así porque nuestra mente en ese instante y nuestra esencia, nuestra psicología, no estaba presente con la atención consciente o con la atención concentrada. Esto significaría, en otras palabras, que en ese instante que nos estaban diciendo, en ese instante que estamos conviviendo, interactuando, nosotros internamente estábamos activos o viviendo otro proceso interior. Es decir, estábamos presentes en cuerpo con la persona que nos estaba diciendo algo, pero nuestra psiquis estaba ausente de esa atención porque estábamos pensando en una compra, un ejemplo. Entonces allí estamos divididos en una personalidad, dijéramos pasiva, sin capacidad de percepción en sí, como una máquina recibiendo subconscientemente una información que luego olvida inmediatamente porque la parte que la puede traducir, interpretar y reaccionar está ausente. Es decir, estaba en otro nivel mental. Entonces aquí vemos la pluralidad del yo. Aquí descubrimos la multiplicidad del ego. Y por eso el mundo está como está. Y por eso nosotros estamos como estamos. Por esa pluralidad. Debemos comprender esto, porque para cristalizar el alma, el yo debe morir. Absolutamente. Cuando el yo muere, 1%, se cristaliza 1% de alma. Así sucesivamente, cuando se haya aniquilado el ego 100%, hemos cristalizado 100% del alma. Ahora, esto que estoy hablando es en 1/3. Porque como Dios es en sí Padre, Hijo y Espíritu Santo, o es la Trinidad entre la unidad, o es el sagrado tetragrammatón, o lo que también podríamos llamar Yod-He, Vau-He o Jehová. Entonces vemos que es un 4 integrado en la unidad del 3. Comprendido esto, entonces se cristaliza el alma por tercio. Es decir, la aniquilación del ego nos permite cristalizar un 100% del tercio del Padre. Pero nos faltarían 2/3. Nos faltaría el del Hijo y el del Espíritu Santo
en su 100%. En este caso necesitaríamos amar y sacrificarnos por la humanidad, y también necesitaríamos crear dentro de nosotros el traje de bodas del alma o los cuerpos solares, y mucho más profundamente y avanzado, los cuerpos existenciales superiores del ser. Es decir, revestir con la vestidura sagrada descrita en el Apocalipsis